Bien, en esta parte de la clase vamos a interpretar primero lo que es un logarítmico para poder introducirnos en la función logarítmica. Tenemos un logaritmo para x mayor que 0. ¿Qué indica esto? Que no podemos calcular logaritmos de números que sean menores que 0. Y tenemos una base mayor que 0, distinta de 1. ¿Mm? Entonces, las condiciones están que el logaritmo en base a de x eh, establece que x no puede ser menor que 0 y también establece que a debe ser mayor que 0 pero distinto de 1. Entonces, con esas condiciones podemos calcular un logaritmo. Por ejemplo, si yo me dice que un número es igual al logaritmo en base a de x, significa que x es igual a la base elevado a ese exponente, que es el que queremos calcular en el logaritmo, ¿no? Vamos a ver cómo hacer esto. Acá tenemos un ejemplo: el logaritmo en base a 2 de 8 es 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base la elevo al cubo y me da el argumento de este logaritmo, que en este caso es 8. Vamos a ver en GeoGebra algunos ejemplos trabajando con la función logarítmica. Acá vamos a poner como ejemplo, vamos a poner el logaritmo eh, en base 2. Voy a copiar, acá voy a copiar la fórmula logaritmo. Voy a poner el logaritmo en base 2 de x. Voy a cortarlo de acá y lo voy a pegar acá, que va a ser mi función original, la función logarítmica. Y acá vamos a poder analizar algunos puntos. Vamos a ver, voy a ubicar un punto acá, un punto en el eje, y voy a ir midiendo los valores a medida que esto sería el argumento, ese x que aparecería acá. Y voy a ir midiendo los valores de la ordenada a medida que yo voy avanzando y voy encontrando los logaritmos de esos números. Acá voy a tener en cuenta este punto. Este punto voy a mostrar la etiqueta y voy a mostrar los valores para que nos vayamos. Acá voy a mostrar el valor. Veamos. Este sería el argumento x. Acá, cuando x es 8, es decir, logaritmo en base 2 de 8, la abscisa, perdón, la ordenada es 3, es decir, el logaritmo es 3. Vamos a hacer otro caso concreto, vamos a ver a 4. Cuando x es 4, el logaritmo es 2. ¿Por qué? Porque la base, que es 2, la elevo al cuadrado, me da 4. Y así puedo encontrar, bueno, acá como esos son números que no son potencias exactas de 2, me da un 2.32 y algunos decimales más, ¿sí? Pero ese es el concepto del logaritmo, ¿verdad? Acá yo tengo el 8, que es una potencia exacta de 2, entonces me da el exponente 3. Si yo tengo por ejemplo, el 16, que es otra potencia exacta de 2, perdón, me da un exponente 4. Si cambio acá la base, podemos también jugar con el cambio de base y vamos a darle acá logaritmo en base 3 de x. Veamos las potencias de 3. 3 a la 0, que es 1, 3 a la 1,
que es 3, 3 al cuadrado, que sería 9, es decir, 9, logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque al 3 lo elevo al cuadrado me da 9. Logaritmo en base 3 de 27 nos tendríamos que ir para que me dé otro entero. Exacto, ¿sí? Entonces acá yo voy a jugar con esto de ¿qué es el logaritmo? Es el exponente al cual yo debo elevar la base para que me dé como resultado el argumento que voy a tener acá. En este caso yo estaría calculando el logaritmo en base 3 de 27. Así puedo encontrar diferentes logaritmos cambiando la base. En el caso de que no tenga una base definida, es decir, yo pongo logaritmo de x, GeoGebra interpreta que eso es una base 10. Entonces acá yo voy a tener algunas potencias, pero por ejemplo cuando sea logaritmo en base 10 de 1 es 0, logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Por qué? Porque al 10, que es la base, lo tengo que elevar a la 1 para que me dé el argumento, ¿sí? Entonces, esto es para poder interpretar lo que es un logaritmo, cómo calcular un logaritmo de acuerdo a la base que yo tenga. Y esto me muestra la función logarítmica. Para eso tenemos calculadora o también tenemos GeoGebra que nos puede ayudar. Entonces, acá definimos a la función logarítmica para cualquier número real mayor que 0, distinto de 1. Y para x, que el argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Y veamos esto. Veamos en GeoGebra por qué el argumento tiene que ser mayor que 0. Porque vemos que la función logarítmica nunca pasa del eje Y. ¿Sí? Entonces, acá vemos el concepto de inversa. La función inversa de la logarítmica es la función exponencial. Decíamos que la función exponencial, todo el dominio eran los reales. Acá en la función exponencial, el dominio no son los reales. El dominio va a ser lo que correspondería a la imagen de esta función, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá tenemos que el dominio va desde 0 a más infinito. Y acá la imagen va de 0 a más infinito en su inversa. Entonces, acá podemos considerar que el dominio de la función va a ser de 0 a más infinito y la imagen de la función sí va a ser todos los reales porque va a tomar cualquier valor real, ya sea negativo o positivo. Ahí ya estamos entrando en el análisis de esta función que lo vamos a ver más detalladamente cuando empecemos a trabajar con las actividades propuestas, con el análisis del material bibliográfico para poder profundizar, ¿no? Pero estas son las condiciones de la función logarítmica. Vamos a ver algunas características. Como dijimos, tiene que ser a mayor que 0 y distinto de 1 y el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Como dijimos, el dominio de la función va de 0 a infinito, el rango de la función va de menos infinito hasta más infinito, y la gráfica pasa por los puntos 1 sobre a, menos 1, 1, 0 y a1, considerando que son los inversos de la función exponencial. Acá tenemos lo que ya habíamos dicho, cómo se transforman los puntos, eso ya lo hemos hablado. Dijimos que acerca del rango, de los puntos donde van a entrecruzarse, y ahí tenemos algunos aspectos para practicar, para completar, considerando lo que trabajamos hasta ahora. Espero que estos videos explicativos les hayan servido un poquito. Les sugiero vayan al material bibliográfico donde hay una mejor explicación y nos vemos el jueves si Dios quiere.